Descubierto el sorprendente secreto oculto de mi hijo. Increíble revelación tras 25 años. Manuel sostuvo la carta con manos temblorosas, los ojos desorbitados. El remitente era la Universidad de David. ¿Cómo pudo ocultarme esto?, pensó, mientras sus pensamientos giraban como un torbellino. Tras 25 años de sacrificios, de levantar paredes y poner ladrillos, la tormenta de emociones estalló en su interior. La decepción lo consumía. Su hijo había sido admitido en un posgrado prestigioso, un hecho que nunca había mencionado. La imagen que había construido durante años era una muralla inquebrantable, un padre siempre presente, un hijo en quien había depositado todas sus esperanzas. Pero ahora ese sueño parecía desmoronarse como el mortero desgastado por el tiempo. Desde que David era niño, Manuel le había inculcado la importancia del conocimiento, del arar el terreno con esfuerzo y dedicación. Sin embargo, ahí estaba la cruda realidad. David, el joven que había criado con tanto amor, se sentía atrapado en un empleo sin futuro. La sombra de un fracaso familiar comenzó a perturbar su mente, causando un dolor punzante que recorrió su pecho. ¿Acaso he fallado como padre?, se cuestionaba, cada pensamiento desgarrador acentuando la angustia que sentía por el distanciamiento con su hijo. La tensión en la casa era palpable. Había algo en el aire, un silencio ensordecedor que pesaba más que un tonificante ladrillo. Cuando finalmente se encontraron, el ambiente estaba cargado de resentimiento. Manuel miró a David a los ojos, buscando respuestas en una mirada que se desvió. El doloroso estruendo de sus corazones parecía romper el suelo bajo sus pies. La falta de comunicación había fracturado su relación, dejando un vacío entre ellos que amenazaba con engullir cualquier esperanza de reconciliación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Manuel, con la carta ardiendo en su mano, sintió una mezcla de traición y confusión. Su cuerpo se tensaba mientras se enfrentaba a la cruda realidad de que David, en lugar de ser el hijo meramente mediocre que había asumido, era un artista que había estado ocultando su talento. ¿Por qué no me dijiste nada?, le gritaría. Una parte de él deseaba que todo el sufrimiento que había acumulado no fuera en vano. Pero la voz de su padre interior lo detenía. La educación había sido un sacrificio grande, y ahora, enfrentar esa verdad significaba derribar las paredes que había construido a su alrededor. Las palabras parecían atorarse en su garganta. La exposición artística que estaban organizando era más que un simple evento, era un intento desesperado por restaurar los lazos que se habían roto. Pero con cada paso que daban, Manuel se debatía entre la esperanza y el miedo a ser un fracaso en su propio camino. Una vez más, contemplando la carta, sintió el peso de la culpa y la impotencia. Al final de la noche, no podía deshacer lo que había descubierto. Ahora tenía que confrontar un secreto que lo llevaría a cuestionar todos sus sacrificios. ¿Podría David abrirse a él y compartir la verdad que tanto había guardado? Mientras la ansiedad lo consumía, Manuel se preparó para una conversación que podría cambiar sus vidas para siempre. La historia no terminaba aquí. Apenas comenzaba a descubrir el verdadero mundo de David, a través de todas las sombras que amenazaban con separarlos aún más. Manuel despertó con un nudo en el estómago. La carta aún pesaba en su mente. Cada palabra le recordaba el abismo que se había abierto entre él y David. La luz de la mañana entraba a raudales, iluminando los rincones de una casa que siempre había vibrado con risas y conversaciones profundas, pero que ahora parecía un eco vacío. Se levantó decidido a cambiar lo que podía. No podía simplemente seguir adelante ignorando lo que había aprendido. Esa mañana, su primer pensamiento fue cómo acercarse a David, pero las dudas lo acorralaban.
¿Sería capaz de abrir su corazón y escuchar la verdad sin prejuicios? Mientras tomaba su café, la mente de Manuel giraba en torno a la idea de la conversación que necesitaba tener. Como padre, siempre había asumido que debía ser el pilar decisivo en la vida de su hijo, pero ¿y si David necesitaba algo diferente? El orgullo que había forjado a lo largo de los años se volvía insignificante ante la posibilidad de reconciliarse con su hijo. Salió de casa y se dirigió al pequeño estudio que David utilizaba para pintar. La puerta estaba entreabierta. Manuel pudo ver manchas de colores vibrantes que adornaban las paredes, una explosión de creatividad en un espacio que había sido su refugio. Un suspiro se escapó de sus labios. Esa no era solo una habitación, era la manifestación del mundo interno de David, un lugar donde se liberaba de las expectativas ajenas. «Hola, David», dijo Manuel intentando que su voz sonara confiada. David levantó la vista sorprendido. Había un leve destello en sus ojos, una mezcla de emoción y desconcierto. Manuel sintió la presión en su pecho, pero continuó. «Quiero hablar de la carta, sobre tu aceptación en el posgrado». David, a pesar de su sorpresa inicial, parecía preparado para una batalla. Sus defensas emergieron de inmediato. ¿Y qué? ¿Soy un artista mediocre para ti? Siempre lo has pensado. El comentario dolió más de lo que Manuel esperaba, pero en lugar de responder con frustración, recordó sus propios fracasos. «Escucha, lo siento si te he hecho sentir así. He aprendido que hay más en ti de lo que yo conocía. Quiero entenderte. Quiero que me hables de tu arte». La tensión en el aire era palpable. Manuel ofreció una disculpa sincera, no por ser un padre protector, sino por haber fallado en reconocer la esencia de su hijo. Se dio cuenta de que había proyectado sus propios miedos en David, olvidando que cada individuo tiene su propio camino. David, observando el cambio en su padre, comenzó a relajar sus defensas. Las palabras volaron de su boca. «He guardado este secreto no porque no quiera que lo conozcas, sino porque tenía miedo de decepcionarte mutuamente». Manuel sentía una mezcla de alivio y tristeza al escuchar eso. «David, nunca quise que te sintieras limitado. Lo único que deseaba era que fueras feliz». La conversación fluyó, y por primera vez en años había un diálogo genuino. Manuel se dio cuenta de que no solo era su hijo y que necesitaba abrirse, sino él también, enfrentar sus expectativas y dudas. La construcción de su relación requería vulnerabilidad, un nuevo tipo de esfuerzo. Cuando comenzaron a hacer planes para la exposición, algo dentro de Manuel se transformó. Empezó a ver el arte no solo como un medio de expresión para su hijo, sino como un puente para sanar las heridas de su relación. La idea de un lienzo en blanco reflejaba su propia vida, un espacio donde podía crear algo nuevo. Sin embargo, todavía no habían tocado el tema central de sus inseguridades. La pregunta sobre el futuro, sobre sus aspiraciones y miedos, quedó en el aire, esperando la oportunidad de ser abordada. ¿Podrían ambos darse el espacio necesario para explorar sus propios temores sin temor a decepcionarse mutuamente? Al salir del estudio, Manuel sintió que la verdadera conversación apenas comenzaba. Un nuevo capítulo estaba frente a ellos, uno donde la autenticidad y el amor llevarían la delantera. Mientras se dirigía a su trabajo, un mensaje inesperado de la Universidad de David llegó a su teléfono. La intriga creció en su pecho. ¿Qué más descubriría sobre el mundo oculto de su hijo? Manuel llegó a su oficina con la mente en blanco, como si hubiera abandonado una parte fundamental de sí mismo en el estudio. La chispa de la conversación con David aún resplandecía, pero también lo atormentaba la incertidumbre del futuro que se perfilaba. En la pantalla de su ordenador, el mensaje de la universidad se había convertido en el foco de su ansiedad. No podía permitirse ignorar lo que esa notificación significaba. Decidió abrirlo de inmediato. Al hacerlo, su corazón empezó a latir más rápido. «Estimado David», comenzaron las líneas escritas en un tono formal, pero el resto del contenido se desdibujó. Su mente se centró en cada palabra como si acelerara su pulso, hasta que finalmente su vista se posó en una frase que capturó toda su atención. «Estamos emocionados de informarle que su trabajo ha sido seleccionado para la exhibición de jóvenes talentos en el Museo de Arte Moderno».
El mundo se detuvo por un momento. La enormidad de lo que eso quería decir no tardó en invadirlo. David, su hijo, estaba a punto de dar un paso hacia el reconocimiento que tanto había deseado. Pero, de inmediato, una sombra de duda lo envolvió. ¿Estaba realmente preparado para este tipo de visibilidad? ¿Podría soportar la presión de ser visto por los demás? Manuel sintió la presión en su pecho crecer de nuevo y recordó un diálogo del pasado, uno donde él mismo había sido reacio a lanzarse a lo desconocido. En sus años jóvenes había optado por un camino seguro, uno que había seguido más por las expectativas que por sus propios sueños. Esa elección, aunque lo había mantenido a flote, había limitado su felicidad. Reflexionó sobre la ironía. Ahora, David tenía ante sí una oportunidad que jamás había tenido él. A medida que el día transcurría, Manuel se sintió cada vez más fuera de lugar en su entorno laboral. Sus compañeros le hablaban de ventas y objetivos, pero su mente se hallaba atrapada entre su hijo y su propio anhelo de reconocimiento. ¿Por qué no había alentado a David a ser audaz en la búsqueda de sus propios sueños? Las palabras de su hijo resonaban en él. Tenía miedo de decepcionarte. Cargado de estos pensamientos, Manuel finalmente decidió que no podía esperar más. Se levantó de su escritorio y se dirigió hacia su oficina, donde se encontraba el cuadro que David había pintado el año anterior, un paisaje distorsionado que parecía capturar el caos dentro de un corazón en transición. Esa imagen había sido una llamada de atención que había pasado por alto, una súplica silenciosa de su hijo para ser visto y comprendido. La vulnerabilidad que había comenzado a experimentar se expandió dentro de él. Hacer frente a sus propios temores no solo era importante para su relación con David, también era vital para su propio crecimiento personal. En la conversación del día anterior, había comenzado a mirar más allá de las expectativas que había atesorado durante años. Ahora se dio cuenta de que tenía que enfrentar la realidad de que su miedo a fracasar también era un lastre que David podría estar sintiendo. Esto lo condujo a una resolución. Necesitaba hablar con David nuevamente, esta vez sobre cómo se sentía él en relación con su propio éxito y la presión que experimentaba al tratar de ser el padre que su hijo esperaba que fuera. Manuel se dio cuenta de que cambiaría el rumbo de su vida y de David desde adentro, desde su relación. Con la mente clara y el corazón pesado, se armó de valor y envió un mensaje a su hijo. ¿Podemos hablar esta noche sobre tu exhibición y cómo te sientes al respecto? Cuando finalmente recibió la respuesta de David, simple y directa, lo invadió una mezcla de emoción y energía nerviosa. Sí, papá, creo que tenemos mucho de qué hablar. Manuel sintió que se abría un camino, uno que podría llevarlos a explorar no solo los sueños de David, sino también sus propios miedos y anhelos ocultos. Pero, en el fondo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba y que este diálogo podría desatar más que una simple discusión sobre arte. A medida que se preparaba para esa noche, una pregunta inquietante cruzó su mente. ¿Qué secretos más podrían estar a punto de salir a la luz? Manuel no podía dejar de pensar en la conversación que se avecinaba. La ansiedad zumbaba en su mente como una mosca inquieta, mientras revisaba el horario de su día, sintiendo que cada segundo contaba hacia un clímax emocional. La distancia entre sus expectativas y la realidad crecía, reflejando el pulso de su vida, un vaivén entre lo que creía necesario y lo que realmente sentía como verdadero. Al caer la tarde, se vistió con cuidado, pero su reflejo en el espejo lo hizo detenerse. No era la apariencia lo que le preocupaba, era la imagen del padre que quería ser frente al hombre que había llegado a ser. En sus años de adulto, había construido una fachada que le había otorgado seguridad, un trabajo estable, una vida ordenada y una rutina inamovible. Sin embargo, cada logro profesional era un ladrillo que levantaba un muro entre él y sus propios deseos. La imagen del cuadro de David le vino a la mente nuevamente. ¿Qué simbolizaba realmente? ¿Un desafío lanzado por su hijo? ¿Una invitación a abrirse emocionalmente? Pero, ¿y si esa apertura revelaba más que inseguridades? ¿Y si llegaban a descubrir verdades que transformaran sus íntimas nociones de la paternidad y el éxito?
Cuando finalmente llegó a casa, el aire se sentía denso con una mezcla de expectativa y miedo. Se encontró con David en la sala, quien permanecía inmóvil, como esperando el instante preciso para disparar una confesión. El silencio se volvió incómodo, un puente por el que ambos debían cruzar. Manuel decidió dar el primer paso. David, estoy aquí, quiero ser honesto contigo, sobre cómo me siento respecto a todo esto. Su voz tembló un poco, mostrándole al joven que su padre también era vulnerable. David lo miró fijamente, como sopesando la carga de la sinceridad en las palabras de su padre. «¿Por qué no hablas primero tú, papá?», respondió David, un ligero titubeo en su tono. Esa fue la invitación que Manuel necesitó para extender el tema. Pero a medida que comenzó a compartir sus luchas, su voz se fue entrelazando con pensamientos no expresados, su temor al fracaso, la necesidad de aprobación que lo había llevado a construir una vida segura, la decepción de no haber animado a su hijo a seguir sus sueños. Con cada palabra, Manuel se sentía más ligero, pero también más expuesto. Había un constante cuestionamiento en su interior. ¿Por qué había temido tanto hablar de sus emociones, de sus fracasos? Mientras su verdad se deslindaba, se dio cuenta de que no solo estaba buscando la conexión con David, sino, ante todo, una conexión auténtica consigo mismo. Observó a su hijo asimilar sus palabras. La sombra de la confusión cruzó el rostro del joven, y por un momento el silencio se volvió más profundo, cargado de implicaciones futuras. Manuel sintió que empujaba al joven a una esquina emocional, y la incertidumbre hizo eco en su pecho. Finalmente, después de una pausa tensa, David rompió ese silencio. «Papá, agradezco que hables de esto, pero yo también tengo algo que decirte». La tensión aumentó como un globo a punto de estallar. Aquella frase lo dejó en vilo, su mente comenzando a girar con posibilidades. ¿Qué secretos guardaría su hijo que podrían cambiarlo todo? La vulnerabilidad de ambos se convertía en un crisol de verdades que los empujaría a un nuevo nivel de conexión y revelación. Esa noche, Manuel se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a la historia oculta de su hijo, sino también a la historia inexplorada de su propia vida. ¿Podría esta revelación finalmente liberarlos a ambos de las expectativas y temores que los habían atado? A medida que David comenzaba a hablar, Manuel sintió cómo su corazón latía con fuerza, no solo por lo que su hijo revelaría, sino por la profunda transformación que ambos se estaban dispuestos a acometer. David tomó aire, observando a su padre como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras que había estado guardando durante mucho tiempo hervían en su interior, esperando el momento adecuado para salir. «Papá, es sobre mis sueños», comenzó, el tono de su voz entrelazando nerviosismo y determinación. Manuel sintió una punzada de ansiedad ante la revelación inminente, su mente divagando entre todas las posibilidades de lo que su hijo podía compartir. «Siempre he querido ser artista», continuó David, su mirada fijándose en el suelo. Cada palabra se sentía como un ladrillo que se caía de la pared que Manuel había construido alrededor de su visión de la paternidad. La idea de que su hijo quisiera seguir una carrera creativa en lugar de algo más seguro retumbaba en su cabeza. Sin embargo, en lugar de repelerlo, esas palabras lo empujaron hacia un abismo de nuevas reflexiones. Manuel se sintió atrapado entre el deseo de proteger a David y el impulso de apoyarlo. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Acaso creías que no entendería tu pasión?», cuestionó, intentando navegar la confusión que crecía dentro de él. Era evidente que su propia trayectoria había influido en las decisiones de su hijo. Al observar su desánimo, Manuel comprendió que su propia lucha por la aprobación había creado un espacio donde los sueños de David no podían florecer. «Tenía miedo de decepcionarte», confesó David, levantando la mirada, desbordando sinceridad. «Siempre pensé que preferías que yo siguiera un camino seguro, como tú». Hubo un momento de silencio tenso en el que Manuel se sintió confrontado por las sombras del pasado que se arrastraban entre ellos.
Era un recordatorio desgarrador de cómo sus propios miedos habían contribuido a moldear la visión de su hijo sobre lo que significaba tener éxito. Siempre quise que fueras feliz, pero nunca entendí que eso significaba dejarte ser tú mismo, murmuró Manuel, con voz entrecortada. En ese instante, se dio cuenta del enorme peso que había cargado durante años. La epifanía lo golpeó. La lucha no solo era de David, sino también suya. Era un ciclo perpetuo de expectativas incumplidas que finalmente debía romperse. Yo también tengo sueños que he postergado, añadió Manuel, sintiendo un renovado sentido de determinación. Siempre quise dedicarme a la pintura, pero me dejé llevar por un camino que no era completamente mío. Esa revelación abrió una puerta aún más profunda hacia el autoconocimiento. Mientras hablaban, Manuel sintió que la conexión crecía, un hilo invisible tejiendo la historia de ambos. David pareció aliviado al escuchar las palabras de su padre. «Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto?», preguntó, su expresión cambiando de incertidumbre a curiosidad. La pregunta de su hijo resonó profundamente en Manuel, transformándose en un catalizador de acción. Era momento de explorar no solo los sueños de David, sino también los suyos. «Quizás podríamos apoyarnos mutuamente», sugirió Manuel, con una luz nueva en sus ojos. «Podríamos hacer algo juntos, un proyecto que nos permita crear, expresar lo que sentimos». La idea de unirse para explorar su creatividad no solo representaba una nueva oportunidad, sino también una forma de comenzar una sanación que ambos necesitaban. A medida que comenzaban a trazar un plan, Manuel sintió que la ansiedad y el miedo iniciales se disipaban, dejándole con una sensación de entusiasmo y potencial. Habían dado un paso significativo hacia un cambio real, y por primera vez el futuro parecía brillante. Sin embargo, mientras ambas figuras se sentaban en el suelo, llenos de ideas y aspiraciones, Manuel recordó una conversación previa con un amigo que había mencionado una exposición de arte emergente en la ciudad. La chispa de la inspiración prendió en su mente. «¿Podríamos presentar nuestras obras allí? ¿No sería increíble?». La noción llenó el espacio con una nueva energía, pero también planteaba un desafío mayor. No solo deberían crear, sino también enfrentar la exposición y el juicio del mundo exterior. «¿Estás preparado para eso, David?», cuestionó, a pesar de su propio nerviosismo. La mirada de su hijo, ahora llena de posibilidad, selló el compromiso entre ellos, un pacto que los llevaría a confrontar no solo sus miedos, sino también todo lo que significaban para el otro. El verdadero desafío había comenzado, y con ello, la pregunta detonante comenzó a resonar en su mente. ¿Podrían realmente desafiar al mundo y a ellos mismos al mismo tiempo, transformando sus sueños en realidad? La luz del sol atravesaba la ventana, iluminando el rincón del estudio donde Manuel y David comenzaron a concentrarse en su proyecto artístico. La atmósfera, antes tensa, ahora vibraba con energía creativa. Cada trazo que imaginaban cobraba vida en sus mentes, y a medida que discutían ideas, Manuel sintió cómo su entusiasmo se fusionaba con el de su hijo. Era un momento de transformación, pero también un reto que exigía introspección y valentía. Las primeras horas transcurrieron en un diálogo fluido y efervescente. David planteó conceptos de lo que quería expresar, mientras Manuel se sentía cada vez más atraído por la posibilidad de redescubrir su propia voz a través de la pintura. La lucha interna de su vida, esas décadas de seguir el camino que la sociedad dictaba, se presentaban ante él como un lienzo en blanco. Sin embargo, una sombra de duda persistía en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar las críticas y el miedo del rechazo que tanto había evitado durante años? Mientras los dos esbozaban ideas, Manuel no pudo evitar recordar las miradas de desaliento que había recibido en su juventud cuando osó mostrar su arte. Esa cicatriz emocional persistía, y cada recuerdo era un recordatorio de lo que podría perder nuevamente. Sin embargo, la voz de David, ardiente de creatividad, resonó en él de una manera que le instó a seguir adelante. «Papá, deberíamos empezar a trabajar en el concepto de nuestra obra», propuso David, su cara iluminada por la emoción. «Quiero que combine nuestra historia, las luchas que ambos hemos enfrentado».
Manuel sintió una mezcla de orgullo y temor. ¿Estarían preparados para exponer sus almas al mundo? Se dedicaron a realizar esbozos y planear cómo fusionar sus técnicas y estilos. Cada línea que trazaban parecía acercarlos más no solo al arte que tanto deseaban crear, sino también a un entendimiento más profundo de sí mismos. Fue en uno de esos momentos que una conversación casual se tornó más significativa. ¿Qué te impide estar completamente libre en tu arte?, preguntó David, sus ojos escrutadores excavando en las inseguridades de su padre. Manuel dudó. El miedo, David, el miedo al fracaso. Siempre he intentado cumplir con las expectativas, las de tu abuela, las mías. A veces me pregunto si estoy atado a un pasado que no puedo escapar. Deberíamos usar eso en nuestra obra, sugirió David, con un brillo desafiante en sus ojos. No solo mostrar lo que podemos hacer, sino también cómo nos hemos sentido atrapados. El arte debería ser nuestra manera de sanar. Las palabras de su hijo golpearon a Manuel con la fuerza de una revelación. La obra no solo debía ser about de creatividad, sino también un testimonio de sus vidas, un espacio donde ambos se liberaran de sus cadenas emocionales. Se comprometió a no dejar que el miedo dictara su camino, a desafiar sus propias limitaciones. Al caer la tarde, Manuel se encontró en la lucha de intentar expresar sus sentimientos en el lienzo. Sin embargo, una parte de él se resistía. Fue entonces cuando David, con una franqueza abrumadora, propuso una acción radical. Si realmente queremos ser auténticos, debemos mostrar nuestras primeras obras a alguien de fuera, quizá un profesor o un mentor en el arte. No podemos vivir con temor al juicio. La idea lo aterrorizó. ¿Estaría listo para abrir ese capítulo de su vida y permitir que otros vieran sus miedos y vulnerabilidades? Era el momento crucial que podría definir sus futuros como artistas y, sobre todo, su relación como padre e hijo. Quizás tengas razón, David, pero necesito tiempo para procesar esto, respondió, el sudor de la expectativa acumulándose en su frente. Miró a su hijo, sintiendo el peso de la responsabilidad de ser un guía en este viaje y a la vez un aprendiz. Mientras la noche caía, Manuel supo que el verdadero desafío no era solo crear, sino dar el siguiente paso. ¿Serían capaces de enfrentar al mundo juntos, con sus verdades y vulnerabilidades al descubierto? Aunque en su pecho latía una rabia y miedo al rechazo, también había una chispa de coraje que crecía. Ambos sabían que el camino se avisoraba largo y complicado, un viaje hacia lo desconocido. Pero juntos, en medio de un lienzo en blanco, cada uno con sus sueños y secretos, habían decidido empezar. Sin embargo, las sombras del pasado no se desvanecían tan fácilmente. Un mensaje inesperado llegaría de un antiguo amigo de Manuel, ofreciéndole una oportunidad para participar en la exposición de arte. La pregunta quedó colgando en el aire. ¿Serían capaces de arriesgarlo todo y salir de sus zonas de confort enfrentando esa venidera revelación al mundo? La tensión era palpable y el futuro aguardaba con preguntas aún sin respuesta. La mañana siguiente, Manuel despertó con la percepción de que algo había cambiado en él, una ligera vibración de determinación resonando en su interior. Sin embargo, el eco del mensaje de su amigo lo atormentaba, agrandando sus inseguridades. No era solo el arte lo que se encontraba en juego, era su propia historia, la de un hombre que pasó gran parte de su vida escondiendo sus vulnerabilidades detrás de una fachada de conformidad. Mientras tomaba su café, las palabras de David retumbaban en su mente. No podemos vivir con temor al juicio. La idea lo impulsaba a confrontar sus miedos, pero, al mismo tiempo, una parte de él dudaba. ¿Qué implicaría someter su trabajo y su ser a la observación de los demás? El recuerdo de caras despectivas y comentarios dañinos se agolpaban en su mente, creando una tormenta de inseguridades. Decidió que debía prepararse para el camino que les esperaba. Se sentó frente al lienzo en blanco, sin tachaduras ni bocetos previos, y dejó que las sombras de su pasado se proyectaran en la tela. Cada trazo era un grito mudo de sus luchas internas.
Sin embargo, la duda persistía, como una espina en su mente, limitando su capacidad de fluir creativamente. Ese mismo día se organizó una sesión de trabajo sobre el concepto de la exposición. Manuel y David se reunieron en el estudio con más ideas y bocetos en la mesa. La energía positiva que había transformado el ambiente en días previos había bajado y ahora el aire estaba impregnado de tensión. David, con un rostro expectante, no tardó en notar la diferencia. «Papá, ¿estás bien?», cuestionó, el tono de su voz lleno de preocupación. «Solo hay mucho en juego. Esto es más que una simple exposición para mí», respondió Manuel, la sinceridad en su voz. «Lo sé, pero si no te sientes listo, ¿no sería mejor dar un paso atrás?». David parecía desafiante, queriendo empujar a su padre hacia el abismo de los sentimientos sin red de seguridad. «No, no puedo retroceder. Es el momento de enfrentarlo todo», espetó Manuel, aunque la incertidumbre aún proliferaba detrás de su fachada decidida. En su interior sintió una oleada de responsabilidad por David. Esto no era solo su viaje, su hijo estaba igualmente involucrado, y él, como padre, se sentía obligado a mostrarle la valentía que una vez anheló. El arte debía ser su refugio, su manera de expresar lo que la vida les había enseñado, las decepciones, las expectativas, el deseo de ser auténticos. Manuel miró a David, notando la determinación en sus ojos juveniles. Era hora de compartir su trabajo, dar ese salto al vacío que tanto temía. Se comprometió a reunir sus obras, pero con una condición, que David también presentara sus creaciones de forma auténtica, sin miedo a ser juzgado. «Sí, haremos esto juntos, pero debemos ser honestos en lo que mostramos», afirmó, sintiendo la oleada de confianza desplazando parte de su miedo. La siguiente semana se prepararon para la exposición, terminando sus obras y dándole forma a sus ideas. Manuel notó cómo cada trazo de David también canalizaba sus propios miedos y aspiraciones. Una conexión más profunda surgía entre ellos a medida que compartían historias no contadas a través de la pintura. Sin embargo, mientras Manuel completaba su pieza más ambiciosa, una representación de las sombras que había arrastrado durante años, un pensamiento inquietante se instaló en su mente. ¿Realmente podría estar preparado para lo que la exposición significaba? Una serie de preguntas sin respuesta flotaban en su interior. ¿Y si las críticas llegaban nuevamente a pesar de sus esfuerzos? ¿Y si su hijo también sentía el peso de esos juicios? El día de la exposición se acercaba rápidamente, y así también el momento de confrontar sus temores. Estaba determinado a salir adelante, pero había un sentido de incertidumbre que no podía ignorar. Había empezado a redescubrir partes de sí mismo, pero el miedo lo seguía de cerca, como un amigo incómodo al que no podía rechazar. Con la fecha acercándose, Manuel recibió una llamada extraña, una invitación para presentar su obra en una reconocida galería. La confusión e incertidumbre se transformaron en terror. Las palabras de David resonaron de nuevo en su mente. «No podemos vivir con temor al juicio». ¿Sería este el momento decisivo que había estado evitando? La tensión se volvía eléctrica, dejándolo con una pregunta crucial. ¿Estaba listo para abrirse al mundo y, por primera vez, mostrar todo su ser? Una sensación de desasosiego creció en su pecho, y la pregunta se volvía más tangible. ¿Se atrevería a exponer su arte y, con él, su propia alma? La mañana en que Manuel decidió asistir a la galería fue una mezcla de emoción y temor. Al salir de casa, el sol brillaba radiante, pero su mente estaba cubierta de nubes oscuras. Cada paso hacia la galería era como una lucha entre el deseo de avanzar y el impulso de retroceder. La invitación, que inicialmente había sonado como una oportunidad, se había transformado en una carga pesada que parecía aplastarlo. En cada esquina, los recuerdos de su pasado lo acechaban, los fracasos, los rechazos, las críticas que lo habían llenado de dudas. Al llegar a la galería, se sintió abrumado por el bullicio de los asistentes. La luz brillante y las conversaciones animadas contrastaban con su creciente desasosiego. En su mente, la voz de David resonaba cada vez con más fuerza. «No podemos vivir con temor al juicio».
La contradicción era palpable. Su hijo había decidido abrirse, mostrarse tal y como era, mientras él aún titubeaba. Al entrar, se encontró cara a cara con su obra, el lienzo que había representado sus sombras. Sintió una oleada de vulnerabilidad al ver a otros observando su creación. Había expuesto su alma en cada trazo, y ahora su inseguridad se hizo evidente. ¿Las personas verían la tristeza y los fracasos que había intentado ocultar? ¿O podía lograr que otros sintieran la profundidad de su lucha? La distancia entre su autoimagen y la percepción ajena crecía como un abismo insuperable. David apareció a su lado, con una sonrisa genuina que iluminaba el ambiente. ¿Te gusta cómo quedó?, preguntó, señalando su propio trabajo expuesto junto al de su padre. Era una pieza colorida, llena de energía y lucidez. Manuel, reconociendo el desenfreno de creatividad de su hijo, no pudo evitar sonreír en respuesta. A pesar de sus propios miedos, la luz de David parecía brillar incluso más intensamente. «Es maravilloso, hijo. Has puesto mucho de ti aquí», respondió Manuel, intentando infundir la misma confianza que su hijo había mostrado. El tiempo parecía dilatarse mientras se movían entre las obras. La tensión en el aire lo empujaba hacia el abismo de sus propias inseguridades. ¿Tendría el valor de enfrentarse a las opiniones de quienes miraban su arte? Su mente estaba llena de preguntas, pero observando la pasión y autenticidad de David, se dio cuenta de que lo que en verdad estaba en juego era más que su arte, era la oportunidad de ser vulnerable y auténtico, un concepto que le había costado años asimilar. Con cada paso, comenzó a visualizar el proceso creativo, no solo como un ejercicio técnico, sino como una liberación emocional. Manuel entendía que su viaje no era solo individual, estaba entrelazado con el desarrollo de su hijo. La presión del entorno no podía amedrentarlo. Reconoció que si lograba superar ese momento, no solo su arte crecería, sino también su relación con David. La velada avanzaba y las críticas comenzaron a llegar. Comentarios halagadores se alternaban con otros más selectivos, pero Manuel se sintió extrañamente en paz. Sus inseguridades, aunque persistentes, ya no tenían el control absoluto sobre su mente. En cada palabra que escuchaba, su conexión con la obra en sí se reafirmaba. Aun cuando una parte de él dudaba, otra ardía con un fuego nuevo. Fue entonces cuando, en un momento de quietud, David lo miró con seriedad. «¿Qué sientes, papá?». La simple pregunta resonó profundamente y Manuel se dio cuenta de que este era un punto de inflexión. Aquel día no solo se trataba de arte, sino de cómo definir la realidad de su vida. Mientras asentía, dejando que el magma de emociones fluyera, un grito interno emergió en su mente. Estaba dispuesto a salir de su cueva de sombras. Sin embargo, un nuevo giro inesperado ocurrió en el corazón de la gala. Un crítico de arte prominente había llegado, y su atención se centraba en Manuel y su obra. El mundo se detuvo por un instante, y la tensión se instaló nuevamente en el aire. Manuel sentía la mirada penetrante de aquel crítico, y a su mente llegaron ecos de dudas. ¿Era realmente el momento de mostrarse completamente? Mientras el crítico se acercaba, Manuel experimentó una decisión que cambiaría su vida: enfrentar su propia complejidad sin más disfraces. Las luces brillaban intensamente, y la pregunta palpitante se convirtió en su mantra. ¿Estaba listo para esta nueva etapa? Manuel inhaló profundamente, intentando calmar el tumulto en su interior. La intranquilidad del crítico se sentía casi física, como un nuevo reto que debía enfrentar. Las palabras del crítico resonaban en su mente, desafiándolo a despojarse de esa armadura de autodudas que había construido a lo largo de los años. Era un momento que había temido, pero también anhelado en la intimidad de su ser. La mirada del crítico se deslizó sobre su lienzo, y Manuel no pudo evitar cuestionarse si aquel instante era un juicio o una oportunidad. La presión era abrumadora, pero a medida que el crítico se encontraba a pocos pasos, algo en su interior comenzó a cambiar. El fuego del miedo se transformó en un impulso decisivo. No iba a esconderse más detrás del miedo al juicio, ya era hora de que sus colores opusieran resistencia a la grisura de su pasado. La obra en sí, con sus oscuros matices y toques de luz, hablaba de una lucha interna. La vulnerabilidad que había sentido al crearla ahora se convertiría en su fuerza. Manuel sintió cómo su pecho se expandía mientras se preparaba para abrirse ante esa audiencia crítica.
A partir de ese momento, cada comentario podría convertirse en una piedra sobre la que edificar un futuro, o en un ladrillo que lo hundiría aún más. Pero había un riesgo que valdría la pena correr. «Me gustaría saber qué piensa sobre la pieza, señor», se atrevió a decir, interrumpiendo la cadena de pensamientos que amenazaba con arrastrarlo hacia la incertidumbre. Al pronunciar esas palabras, un hormigueo de poder comenzó a recorrerlo. Había tomado la iniciativa, y en esa acción, una parte de él se sintió más vivo que nunca. El crítico lo miró sorprendido por la valentía de la pregunta. «Es un trabajo inquietante, pero profundo. Ambos aspectos son retratos de la confusión y la búsqueda de un alma en un mundo caótico», respondió, su voz resonando con el matiz de la experiencia. Manuel sintió cómo algo en él se liberaba. Esa interpelación no era solamente un cuestionamiento sobre su obra artística, sino una invitación a hablar de sus luchas personales. Su conexión con el crítico era inesperada, y en ese momento se dio cuenta de la importancia de la vulnerabilidad. Cada paso que había dado hasta allí, cada trazo en el lienzo, era un reflejo de su viaje, y ahora tendría que permitir que esa historia emergiera. Cada color en el lienzo representa una parte de un viaje muy personal, comenzó a explicar, dejando que su voz fluyera con sinceridad. He experimentado tantas sombras en mi vida, pero hay una luz que siempre busca abrirse paso. Mientras hablaba, la sensación de un nuevo sentido de propósito creció en su interior. Las sombras de su pasado perdían su poder, transformándose en lecciones valiosas. Su arte no solo era un medio de expresión, sino un faro de su evolución personal, un recordatorio de que cada sombra podía dar paso a una luz vibrante. David, escuchando a su padre, sintió un estallido de orgullo. Su amor y respeto por él se ampliaron y se vio a sí mismo como parte de un legado. Esto no solo era una velada de arte, sino un testimonio de crecimiento y evolución personal. Tras un intercambio más, la conversación fluyó. Manuel dejó que las palabras de su corazón danzaran en el aire, demostrando que, a pesar de los obstáculos, había un camino hacia la reconciliación con su historia. Sin embargo, mientras hablaba, un comentario del crítico provocó una sacudida interna. A veces, los seres más inspiradores están en la limpieza de su vulnerabilidad, dijo el crítico, guiñándole un ojo. Esa afirmación le hizo cuestionarse cuánto de su propia vida había mantenido oculta. Mientras reflexionaba sobre esto, la velada se tornó menos sobre su obra artística y más sobre las vertiginosas profundidades de su propia identidad. Las luces de la galería comenzaron a brillar aún más intensamente, una metáfora de su propia transformación. Justo cuando Manuel pensaba que había tocado todos los aspectos de su verdadero yo, una inesperada figura del pasado apareció frente a él, una cara que había estado asociada a sus temores más profundos. El crítico, sin perder un instante, se volvía hacia esa persona. «Esto va a ser interesante», murmuró Manuel mientras se preparaba para el siguiente desafío que podría redefinir no solo su arte, sino su esencia misma. Manuel sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies al reconocer a la figura que se acercaba. Era su viejo profesor de arte, un hombre que había desalentado su creatividad en su juventud con comentarios hirientes sobre su obra. La mezcla de admiración y rencor lo invadió, y su corazón se aceleró al recordar las palabras que habían dejado marcas indelebles en su confianza. Sin embargo, en vez de huir, se encontró en una encrucijada emocional. Era el momento ideal para cerrar ese capítulo. La situación era surrealista. Manuel estaba listo para desafiar sus propios fantasmas. El crítico, intrigado por la llegada de su profesor, no tardó en decir: «Creo que hay una historia más grande aquí, una a la que todos deberíamos prestar atención». Un estremecimiento recorrió a Manuel, pero no por temor, sino por una renovada fuerza que empezaba a gestarse en su interior. A medida que el profesor se acercaba, la imagen del estudiante inseguro se desvanecía. Manuel optó por enfrentar su pasado. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó, su voz resonando con confianza.
Esta vez no era el joven intimidado que había conocido años atrás, sino un hombre decidido a mostrar su esencia a través del arte. «Es interesante ver cómo has evolucionado, Manuel», dijo el profesor, un destello de admiración cruzando su rostro. Fue una pequeña victoria, un instante en el que Manuel reclamó su voz. «Gracias, he aprendido que el arte es un viaje personal. Cada trazo cuenta una historia, y las sombras solo hacen que la luz sea más brillante», respondió. David, observando la interacción, sintió que la tensión se disolvía ligeramente. La compasión y comprensión que surgieron del diálogo entre su padre y su antiguo maestro le inspiraban confianza en el proceso. Manuel estaba poniendo en práctica lo que habían discutido. La honestidad y la vulnerabilidad eran su nueva paleta. La conversación fluyó y la sala se llenaba de risas y nuevas perspectivas. Manuel comenzó a compartir la inspiración detrás de su obra, tocando temas personales de lucha y aceptación. En cada palabra sentía cómo se despojaba de sus miedos. Estaban fluyendo hacia un futuro desconocido pero esperanzador. A medida que la noche avanzaba, Manuel se adentró en su travesía del arte. Pronto, el crítico se unió a la retahíla de elogios a su obra. «Has capturado no solo tu esencia, sino también la de todos aquellos que han luchado contra su propia oscuridad. Esto es un testimonio de que el arte puede ser un vehículo de transformación», sentenció, mientras sus palabras retumbaban en el corazón de Manuel. El profesor, convencido, añadió: «Todos llevamos una carga emocional. La grandeza del arte radica en poder canalizarla. La vulnerabilidad es una fortaleza, y hoy la has utilizado magistralmente». Fue el reconocimiento que Manuel siempre había anhelado, pero que pudo poder entregar en lugar de recibir. Con el apoyo de su hijo y el asentimiento de su antiguo mentor, Manuel sintió que no solo había liberado a su artista interno, sino que también había redibujado la relación con su pasado. Las críticas, las inseguridades, las sombras, todo había dejado de ser una carga y había pasado a ser parte de su narrativa, un camino de crecimiento colectivo. Eventualmente, Manuel y David se encontraron a solas en un rincón de la galería. Sin palabras, se miraron. Había lágrimas en los ojos de Manuel, pero no de tristeza. Era un momento de conexión profunda, un reflejo de la transformación que ambos habían experimentado. «Lo hicimos, papá», murmuró David, su voz impregnada de toda la confianza que había despertado en él. Manuel sonrió. «No solo lo hicimos, hijo, sino que comenzamos un camino nuevo, un lienzo en blanco frente a nosotros, lleno de posibilidades». Esa afirmación resonaba como un mantra, un recordatorio constante de que el arte y la vida son un constante acto de creación y reinvención. Así, la noche culminó en celebración. Entre los ecos de la admiración y el reconocimiento, ambos sabían que apenas estaban comenzando a explorar los profundos y coloridos paisajes de sus vidas. La puerta a nuevos sueños se había abierto, y tenían la libertad de explorarlos juntos. En un giro inesperado, una galería decidió exhibir sus obras en una próxima exposición de talento emergente. Manuel comprendió que había conquistado su mayor miedo, enfrentando sus sombras y homenajeando su pasado, al mismo tiempo que fortalecía el vínculo con su hijo. El viaje ahora estaba marcado por nuevas oportunidades, no solo como artistas, sino también como padres en un camino de crecimiento mutuo. La historia de Manuel y David estaba en plena ebullición, y lo mejor aún estaba por venir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta para seguir creando más historias de superación personal.